Hola, soy Sergio Lugo, soy promotor cultural. Me encuentro aquí con mi amigo Manuel Garcés, que es presidente del Consejo de la Crónica de aquí de Milpa Alta, de la alcaldía. Me encuentro aquí en su casa en Tecómil y que pertenece a la alcaldía de Milpa Alta. Manuel es mi amigo, nos conocemos de hace varios años. Él es presidente del Consejo de la Crónica y él tiene un libro que se llama El zapatismo en Milpa Alta, que es precisamente donde explica de cómo el ejército de Emiliano Zapata estuvo aquí en Milpa Alta. Y bueno, pues ahora que se viene el 10 de abril, en el aniversario luctuoso, quise entrevistar a Manuel. Manuel, por favor, danos una pequeña introducción sobre tu trayectoria profesional. Sergio, Sergio Lugo, me da gusto que nuevamente estés aquí en la casa, estés conviviendo un rato con la familia y eso es grato para mí. Mira, hay situaciones que quedan en la memoria de los mexicanos, como es el caso del movimiento zapatista y especialmente aquí en Milpa Alta. ¿Por qué y por qué en Milpa Alta? Porque nosotros, esta alcaldía de Milpa Alta colinda con el estado de Morelos. Nos une la serranía del Chichinautzin, que parte de la Jusco a los volcanes. Entonces son nuestros vecinos, los morelenses, a la cual mandamos un afectuoso saludo a todos, porque ellos a los de Milpa Alta nos ven y nosotros también como hermanos. En reuniones que hemos tenido y que he tenido la suerte que me han invitado en Nenecuilco, en la Casa de Cultura, me presentan como hermano. Pero también el sábado de Gloria se reúnen mayordomos de Milpa Alta y Tepoztlán y también entre ellos se presentan como hermanos. Hay una hermandad. Yo creo que el movimiento zapatista nos acercó más a estos pueblos que son 12 poblados. Inclusive el movimiento, dado que nos identificamos mucho con Zapata, cuando llegaban los carrancistas, pues la gente se refugiaba precisamente en los pueblos de Morelos. Entonces eso dio motivo a un acercamiento. De ahí la importancia que va teniendo el movimiento agrarista en Milpa Alta. Bueno, de eso ahorita abundamos. Primero Sí. quiero que hables de manera general cuál fue la característica principal del movimiento zapatista a diferencia de las otras facciones revolucionarias. Eso nada más como introducción para los jóvenes. Hay un libro al cual recomiendo de doña Luz Jiménez, donde narra ella cómo llegó Zapata aquí a Milpa Alta hablando náhuatl, al cual pues era una lengua que hablaban en un 80% los milpaltenses, y fue un acercamiento muy interesante. Ahora, ¿cuál es el acercamiento que se da, dado que nuestros tatarabuelos y bisabuelos se mantenían en el campo, pues tenían que trabajar en las haciendas, y las haciendas cercanas aquí a Milpa Alta, pues es la hacienda de Santa Fe de los Agüehuetes, que está en límites de Milpa Alta y Tláhuac, en el pueblo de Tetelco, en la hacienda de don Íñigo Noriega, que se encuentra entre Tláhuac y Chalco, también una hacienda grande, pero también había haciendas aquí bastantes en lo que es Xochimilco, la hacienda de La Noria, la hacienda de San Antonio, la hacienda de Cuapa, entre otras. Entonces la gente sufrió muchas injusticias en esos lugares, pero también había gente que se iba a trabajar a las haciendas de Morelos, a las haciendas azucareras, a las haciendas arroceras. Entonces ellos veían la injusticia, cómo se les trataba, ya sea en cualquier lugar, en Morelos, aquí mismo en Milpa Alta o en Xochimilco, era lo mismo, una situación muy difícil. La llegada de Zapata aquí a Milpa Alta, por esa cercanía que tenemos, pues se dio, es el primer encuentro de Zapata con su tropa, que de hecho, y debemos de pensar que nuestros campesinos no sabían quién era Zapata, ni quién iba más adelante a luchar por ellos.
sino que platica doña Luz Jiménez, que fue un hombre que venía, todos venían montados a caballo y los invitaban a luchar contra el supremo gobierno, contra Porfirio Díaz, y la gente estaba esperando precisamente esa chispa, que alguien tomara la decisión, y viendo en Zapata fue como se le unieron sin pensarlo más, con tal de zafarse del yugo que se estaba dando. Y ahora ya como ejército zapatista, ¿en qué lugares de Milpa Alta estuvo Emiliano Zapata? De hecho, creo que hay aquí un museo, pero ¿qué lugares estuvo ya Bueno, como combatiente? estuvo en varios lugares. Estuvo en Villa Milpates, donde entró. Estuvo también en San Pablo Ostotepec, donde se ratificó el Plan de Ayala el 19 de julio de 1914. Ahí, pero también en otros lugares, en San Salvador Cuauhtémoc también estuvo, y aquí en Tecómic. Se comenta que después de la ratificación del Plan de Ayala, antes de que partiera nuevamente a Morelos, se organizó una corrida de becerros. A él le gustaba mucho torear becerros, y fue como aquí el pueblo lo recibió, armando un corral provisional, lo que hoy es Plaza de la Corregidora, en el centro del poblado, y convivió con nosotros. Entonces, yo creo que en todos los pueblos, Sergio Lugo, Zapata conoció a la perfección los poblados, porque en cada uno de ellos hubieron soldados que se sumaron con él, y coroneles. Solamente tengo entendido que hubo un general Pánfilo Cabello, que se le conoce históricamente como el general Ayate, porque el señor siempre cruzaba el Ayate, que es es algo indispensable para los campesinos, tanto para sembrar, ahí llevan su semilla, y como para la cosecha. Entonces no dejaba el Ayate, y decían el general Ayate, un hombre de mediana estatura. Me comentan quienes, los tataranietos, que era un hombre grueso, obviamente de un carácter fuerte, pero se identificó mucho, que es el único general que tenemos en el Palta. Los demás son coroneles, y muchos soldados que sí estuvieron con Zapata. Entonces, todo Milpalta, pero no debemos de omitir que también los pueblos de Tláhuac, de Xochimilco y de Tlalpan, la parte sureste de nuestro Valle de México, se identificaron con él inmediatamente cuando él empieza su movimiento. Y sirvió mucho pues de que en Milpa Alta se hablaba náhuatl, igual que en Xochimilco, y de alguna forma se identificaron también con Zapata por medio del idioma. Así es. Ahorita nos muestras por favor las portadas de tus libros, porque ahí yo leí cuando hablas de cómo el ejército carrancista venía y pues trataba de arrasar los pueblos de aquí que eran zapatistas. Pero antes también preguntarte si aquí el ejército de Francisco y Madero no llegó a Milpa Alta también justamente para buscar a los zapatistas, porque como todos sabemos, pues Madero no era del agrado, a Madero no le agradaba el zapatismo, y en otras partes pues sí mandó a su ejército a combatirlos. Que nos platicaras esos dos, tanto el ejército de Madero como el ejército de Carranza en contra de los zapatistas aquí en Milpa Alta. Sergio, aquí nos habla del maderismo. El maderismo se habla en Morelos antes de que el movimiento alcanzara su plenitud, ¿no? Cuando busca Madero a Zapata y le da a conocer el Plan de San Luis. Fue cuando ya Genovevo de la O había iniciado este movimiento. Entonces, por esos lugares de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, no. Cero en maderismo. Yo creo que esto sería en otros lugares, acá no. Y vamos con lo que fue el movimiento carrancista, ahí sí. Los carrancistas, ellos sabían que estos pueblos eran 100% zapatistas,
Uno que otro riquillo, ¿no? Se identificaba con Carranza, obviamente, pero en casos aislados. Pero la mayor parte fueron zapatistas, entonces sabía muy bien el ejército de Carranza que pues para controlar el zapatismo en lo que es el Valle de México, pues tenían que controlar Milpa Alta. Por lo tanto, el general Emiliano Zapata tenía los lugares de como guardias pues que tenía, ¿no? Donde él sabía muy bien que en cualquier momento podían tener un ataque, y esto dio motivo a que la situación se diera a través de que Zapata, cuando estaba aquí en los pueblos de Milpa Alta, no tenía un lugar fijo donde estar pernotando. Se comenta que muchas veces entraba a un lugar y después en la madrugada cambiaba de casa porque por estrategia de que fuera a subir un atentado. Entonces esto ocasionó que la misma gente de los pueblos de Milpa Alta lo cuidaran y tenían mucho cuidado con los carrancistas. Llegan los carrancistas y toman los templos religiosos, los templos católicos, como parte de su estrategia de acabar con los zapatistas, utilizando la parte alta, los campanarios. Entonces eran los campamentos carrancistas. De ahí que se hayan desaparecido muchas piezas de arte sacro en estos templos, porque ellos venían a eso, a desquitarse, a acabar con los campesinos zapatistas. Esto dio motivo a que las iglesias que tenían su piso de duela, de madera, pues sus mujeres la fueron desprendiendo para elaborar sus productos dentro de los mismos templos. No les importaba la fe religiosa, no les interesaba. Lo que les interesaba era precisamente recibir órdenes de acabar con el movimiento zapatista. ¿Puedes mostrar, perdón, la portada de tu libro? Con esto dio motivo a que se diera en cada una de las habitaciones de los pueblos, de las casas de los pueblos, documentos, fotografías, y dio motivo a la publicación de mi primer libro sobre Emiliano Zapata. Este libro, por cierto, fue una edición especial, una pasta gruesa de lujo, que lo pagó en aquella época el delegado Hugo Monterola. Me llamó para publicar el libro, pero sin que se me pagara. Eso porque la publicación fue para las escuelas, las bibliotecas y casas de cultura. Todavía no había faros, todavía en esa época no había faros. Pero el libro de pasta rústica es el mismo contenido, es este que está aquí, de pasta delgada. ¿Cuál es el título del libro? El título es El zapatismo en Milpa Alta, del Chichinautzin al Zócalo. La idea era darle el nombre del Chichinautzin al Zócalo, pero el editor de Ediciones Quinto Sol me dice, bueno, los de Milpa Alta, Tlaos, Chumilco saben del Chichinautzin, a qué se refiere, pero la gente que vive aquí en la ciudad no. Entonces me dio una sugerencia del zapatismo en Milpa Alta, del Chichinautzin al Zócalo, y es como se conoce el libro. Debo aclarar que nunca pensé que se fuera a publicar un libro. Solamente fue interés de copilar material, hasta que cayó en manos de Ediciones Quinto Sol y fue como se publicó. ¿De qué temas hablas ahí?
básicamente el movimiento zapatista en los 12 pueblos de Milpalta y los pueblos cercanos a esta alcaldía. Tláhuac, Xochimilco y los municipios conurbados del Estado de México con la alcaldía de Tláhuac y Milpalta, básicamente. Aunque debo aclarar, un libro es inacabable, ¿no? Este es el inicio, ¿no? de un estudio que se tiene que dar con más profundidad. Hay mucho material, bastante material sobre esto, a la cual me dio la oportunidad de seguir trabajando poco a poco y estoy preparando la segunda parte de Zapatismo Milpalta, que tentativamente ahorita le puse como título aquellos que no tengan miedo, que pasen a firmar, en relación a que Emiliano Zapata, cuando da lectura al Plan de Ayala en el pueblo de Ayuxuscla, en el estado de Puebla, lo lee y sus generales y coroneles se lo quedan viendo y les dice, aquellos que no tengan miedo que pasen a firmar. Y él dice, soy el primero, y firma el Plan de Ayala. Entonces ese es el título que yo espero, ¿no?, que se publique la segunda parte. Y finalmente, Manuel, ¿nos puedes hablar de cómo fue y de qué se trató el famoso pacto de Xochimilco entre Zapata y Villa, y si tuvo algo que ver aquí en Milpalta? Mira, después de la ratificación del Plan de Ayala, Felipe Ángeles, un hombre que yo admiro mucho y gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le hizo justicia a un hombre de carrera militar, un hombre que se estuvo preparando en Europa, en Francia, y es inventor también de la pólvora sin humo, entre otras. Fue un estratega. Él como militar, primero estuvo, él estudió cuando estaba Porfirio Díaz, estuvo con Madero, a la traición de Madero, por Victoriano Huerta. Entonces él después se une al movimiento de Zapata, porque Madero manda a Felipe Ángeles a acabar con los zapatistas, pero cuando se dio cuenta que era un movimiento limpio para la restitución de la tierra, es como deja el movimiento y después se adhiere a Pancho Villa, ¿no?, a Francisco Villa. Se comenta que él fue el que, platicando con Villa, la necesidad que los dos se conocieran para tener una estrategia entre los dos bandos, el zapatismo y el villismo. Entonces él va y recurre busca a Zapata en Morelos y lo convence, y es cuando Zapata pone las condiciones. En primer lugar, en un lugar donde pues él sabe que la lucha era agrarista, y es como llegan a San Gregorio, el pueblo de San Gregorio de Tlapulco, y después a Xochimilco, que pertenece a Xochimilco. Sí, pertenece a Xochimilco, pero ahí se encuentran y se van al centro, donde era un mesón. Entonces, en ese lugar, ellos pactan, y gracias a que una persona sabía taquigrafía, que ahora ya está perdiendo la taquigrafía, son signos que rápido van anotando, lo digo por los jóvenes. Entonces, ellos se comprometen a unir fuerzas, y entre lo que necesitaba Zapata era armamento, era parque para atacar a Puebla, pero quién sabe qué pasó más adelante. Pero ese pacto llamado Pacto de Xochimilco fue histórico, es histórico por encontrarse las dos fuerzas, la del norte y la del sur. ¿Y por dónde llegó Zapata? ¿Llegó aquí por Milpalta? ¿El ejército? Bueno, Zapata sí llegó por Milpalta, obviamente llegó por Milpalta, sí, porque nosotros colindamos, el pueblo más cercano es Tepoztlán. Entonces, inclusive hay lugares donde nuestros campesinos nos dicen dónde pernoctaba Zapata, y se refiere a las cuevas como la cueva Salón México, una cueva muy bonita, parece bóveda, ahí pernotaba, que está antes de entrar a Milpalta, y entonces entra por acá, y Villa obviamente viene por la parte del norte
pero el encuentro fue entusiasmado y esto lo podemos ver en las memorias de Pancho Villa, de Luis Enrique Guzmán, donde nos da santo y seña de este encuentro Zapata-Villa. Finalmente, para los jóvenes, Manuel, ¿de qué manera consideras que se pudiera prevalecer la memoria de Emiliano Zapata justo ahora que este 10 de abril es un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata, justamente por órdenes de Venustiano Carranza? Yo creo que aquí en el 105 aniversario, yo creo que es el deber de todos los que estamos en la docencia, desde la primaria, secundaria, y los estamos a nivel medio superior, hacerle un homenaje a un hombre que sin tener una preparación profesional, pero sí él tenía todo el interés para que no se le siguiera explotando el campesino, que lo supieran los niños y los jóvenes en las escuelas. Y el deber de nosotros también, bueno, no, en este caso sería de las autoridades, pues dan a conocer a través de dípticos o trípticos la semblanza del general Emiliano Zapata. Yo creo que si nosotros lo damos en una forma muy breve, esta reseña, empezaríamos a tener, los jóvenes niños empezarían a tener conciencia de nuestros héroes. Pero lamentablemente nosotros hacemos caso omiso, nomás dice uno la muerte de Zapata en Chinameca y hasta ahí. Por último, quiero también comentarles que aquí en Milpalta y en los pueblos de Milpalta fue tanto el odio a los carrancistas que hay una frase que aún todavía lo podemos escuchar entre la gente adulta. Cuando a alguien le roba, le dice, es que ya me lo carranciaron. Porque venían los carrancistas precisamente en ese afán, quemar casas, robar lo que encontraban. Los campesinos tenían sus gallinas en sus corrales, su vaquita, su marrano, se los llevaban, y no se diga de las iglesias, el arte sacro. De esto nosotros podemos considerar que Carranza, por esos lugares, no es bien visto. Además, sabemos que Carranza es el autor intelectual de la muerte de Emiliano Zapata. Muchas gracias, Manuel Garcés. También debo de decir que él es profesor de la vocacional aquí del Poli en Tecomil, y pues te agradezco, Manuel, tu hospitalidad. Aquí justamente en el fondo vemos a Emiliano Zapata y también tenemos aquí a Cuauhtémoc. Muchas gracias.